Bienvenidos una vez más al repaso de nuestra lección de escuela sabática. Esta semana nos tocó estudiar la lección número 6, que lleva por título Me levantaré. En esta lección aprenderemos que Dios es un guerrero poderoso que se levanta para defender a sus hijos. Así que te invito a que me acompañes hasta el final de este maravilloso estudio. Antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Querido Padre, en esta hora vamos a abrir nuevamente tu palabra, pero como siempre, acompáñanos, danos sabiduría para que podamos entender tu mensaje y así aplicarlo a nuestra vida todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro texto bíblico en Salmos 12:5 dice así: Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Este salmo nos deja bien claro que nuestro Padre Celestial es un guerrero poderoso que se levanta para defender especialmente a los que sufren, aquellos que están enfrentando dificultades en la vida. Es por eso que en la parte del día domingo nos presenta a nuestro Padre Celestial como guerrero poderoso. En Salmos 18:13 dice así: En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo, lanzó sus flechas, sus grandes centellas o relámpagos, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga, extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo, me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Aquí David presenta a nuestro Padre Celestial como un guerrero poderoso. ¿Por qué? Porque él dice que lanzó sus flechas, sus relámpagos para defender a su siervo de sus enemigos, de aquellos que lo odiaban. Y dice que él pues lo defendió de sus enemigos, le dio la victoria a David. Y David aquí alaba a Dios y reconoce en su alabanza que su victoria únicamente venía de su Padre Celestial. Así que él no se da crédito a sí mismo como un rey poderoso, como un soldado experimentado en guerra, aunque lo era, pero le daba la gloria y la honra al guerrero todopoderoso que le había dado la victoria. Así que mi amado hermano y mi amada hermana que me escuchas, amigo y amiga, deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios te defienda de tus enemigos y por supuesto de tus enemigos espirituales. ¿Por qué? Porque Él es el guerrero majestuoso. Él es quien está peleando tus batallas. Y si tus batallas son de Él, pues entonces Él te hará victorioso o victoriosa, porque hay poder en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estando preso allá en Roma. Y en medio de su dificultad, en medio de la angustia, él encontraba esperanza para su vida, encontraba solución para su vida dentro de la cárcel. Y dentro de la cárcel alababa el nombre de nuestro Padre Celestial. Usted y yo también lo podemos hacer, sabiendo que nuestro Padre Celestial está de nuestra parte y está listo para defendernos desde su trono de gloria. Lo único que tenemos que hacer es esperar en que Él actúe y nos otorgue la victoria. Ahora, el subtítulo de la parte del día lunes: justicia para los oprimidos. A veces nos preguntamos,
Si Dios, como guerrero poderoso, estuviera de mi parte, ¿por qué entonces Él ha permitido que yo sufra o que yo siga sufriendo? ¿Por qué Él como que no quiere actuar o como que no hace nada a mi favor? ¿Sabes? Él sí está interesado en tu problema, sí está interesado en lo que te está pasando, en tu dolor, en tu desgracia. Mira lo que dice Éxodo capítulo 22, verso 21. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Si uno de ustedes presta dinero a alguien necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. Aquí nuestro Padre Celestial al pueblo de Israel le suplicó, le ordenó, le pidió a que no maltratara al extranjero y que no explotaran a las viudas ni a los huérfanos, porque dice, si tú lo haces, el clamor de ellos va a llegar a mí, dice nuestro Padre Celestial, y entonces yo voy a vengar la opresión que has de hacerle a los huérfanos, a los extranjeros, porque el clamor llegará a mí, dice el Señor. Entonces va a arder mi furor y mataré a ustedes a filo de espada. Y si uno de ustedes pide prestado, que no cobre intereses como los prestamistas, dice aquí, ¿verdad? Y si alguien toma algo de su prójimo, que lo devuelva al caer la noche o antes de que se ocultara el sol. Esa fue la orden que el Señor dio al pueblo de Israel. De ser lo contrario, yo voy a defender a mis hijos, les estaba diciendo al pueblo de Israel. Hoy día, mi apreciado, déjame decirte que hay tantos abusos por parte de los prestamistas. ¿Cuánto dinero no pagamos nosotros los que venimos a este país de Estados Unidos? Muchos pagaron una cantidad de intereses de dinero, pero no solamente eso. Aquí en este país muchas personas sufren laboralmente hablando. A veces pues los patrones abusan de ellos, los humillan, los maltratan y a veces no les pagan y los corren. Muchas cosas pasan aquí en este país. Pero recuerda, querido y mi querida hermana, que nuestro Padre Celestial va a hacer justicia en la vida de aquellos que han estado sufriendo injustamente. También en Salmos 40:17 dice, y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Aquí el salmista dice, yo soy un pobre necesitado. Ojalá y Dios no se olvide de mí. ¿Sabes? Cuando el salmista dice aquí que él es un pobre necesitado, en realidad no es solamente un pobre necesitado económicamente, materialmente, eso es parte, pero también al reconocer su vida pecaminosa y al confesar a Dios, eso es sentirse pobre y necesitado espiritualmente. Oh, mi apreciado, usted y yo tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual, de nuestra necesidad del Señor. El enemigo constantemente nos acecha, constantemente viene a nosotros para desanimarnos, para desviarnos del camino, para hacernos tropezar. Pero déjame decirte que si clamas a Dios, el Señor va a hacer justicia. Él es un Dios justo, es un Dios amoroso. Así que el Señor va a hacer justicia en el día final.
Dice Mateo 25, 31 al 46, que todos aquellos que padecieron necesidades aquí en la tierra, materialmente y espiritualmente, dice Mateo, que el Señor Jesús va a castigar a aquellos que oprimieron a sus prójimos en la tierra y al enemigo que oprimió a los hijos del Señor. Pero también el Señor va a juzgar a aquellos que, pudiendo haber ayudado a su prójimo, le cerraron el corazón. El Señor pues va a pedir cuenta y los va a juzgar y los va a condenar por no haber hecho la voluntad del Señor. Así que cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a hacer justicia a tu favor. Él es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio, dice, en la tribulación. Ahora, en la parte del día martes, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Dios en el antaño puso reyes, jueces sobre su pueblo para que pudieran juzgar la causa de los hijos de nuestro Padre Celestial y que trajeran paz y seguridad sobre el pueblo. Sin embargo, los reyes y los jueces comenzaron a oprimir al pueblo, comenzaron a juzgar injustamente al pueblo y ellos comenzaron a abusar porque tenían poder. Y ese es lo triste cuando muchos llegamos a tener cierto poder, a tener cierto liderazgo. Muchas veces abusamos de ese poder que se nos otorga y ahí es cuando empezamos a humillar a los demás. Ahí es cuando empezamos a hacer a un lado a los demás, a tener preferencia. Pero sabes, el Señor va a pedir cuenta y Él pues va a juzgar según lo que hayamos hecho. Es por eso, si usted es jefe, pueda tratar a sus empleados iguales a todos. No tengas preferencia, porque el Señor está en contra de eso. Pero a veces, porque no es de mi país, porque no es de mi religión o porque no me cae bien, pues yo no le voy a dar el aumento como los demás. Eso estaría en contra de la voluntad del Señor. Pero vamos a leer lo que dice Salmos 82 en adelante. Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Miren lo que Asaf escribe aquí. Asaf dice que Dios le otorgó el privilegio a los reyes, a los jueces sobre su pueblo para que hicieran justicia, para que pudieran traer paz y seguridad sobre el pueblo. Sin embargo, Asaf dice que comenzaron a juzgar muy mal. Pero aquí dice el salmista Asaf que Dios les recuerda que son mortales y que un día morirán. Por eso les pide aquí que hicieran justicia, que se levantaran y que salvara al oprimido, que defendiera al huérfano. Oh, mi apreciado que me escuchas, cuando menciona aquí dioses, se refiere precisamente a los jueces y a los reyes que Dios puso sobre su pueblo, que no hicieron su trabajo como Dios quería que hiciesen. Mi querido que me escuchas, tú y yo hemos sido puestos por el Señor como líderes sobre su pueblo, como líderes en el trabajo, como líderes en la comunidad, para poder ayudar al que necesita justicia. Espero que usted y yo podamos hacer la voluntad del Señor, no sea
injusticia como lo hacían los jueces, los reyes sobre el pueblo en aquel entonces. Así que Dios se levantará y el Señor será quien juzgue sobre la faz de la tierra, en todo el universo, y el Señor hará justicia. Lo único que tenemos que hacer es dejar todo en las manos de Dios y esperar que el Señor actúe a nuestro favor. Ahora, en la parte del día miércoles, derrama sobre ellos tu ira. El salmista clama para que Dios cumpla con su promesa de eliminar el mal y de castigar a los malvados. Por eso Salmos 94 dice: Señor, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, manifiéstate, levántate, juez de la tierra, y dales su merecido a los soberbios. Parece que este salmista está en contra de lo que Jesús dijo, que amáramos a nuestros enemigos y que oráramos por nuestros enemigos. Parece que el salmista estuviese en contra de eso. Sin embargo, no es así. Lo que este salmista nos quiere enseñar es que hay que pedirle a Dios para que Él haga pues justicia y pueda vengar conforme a su misericordia, conforme a su bondad, conforme a su voluntad, y no tomar la venganza por nuestras propias manos. Eso es lo que está haciendo el salmista. Él no toma venganza por sus propias manos, sino que le pide a Dios para que Dios pues vengara lo que estaba ocurriendo entre el pueblo y sus enemigos. Así que, mi apreciado, el Señor es el juez divino. Nuestro Dios es quien juzgará al mundo y a los demonios y a Satanás. Por eso, si Él no se levantara para juzgar, para condenar al enemigo y a los malvados, pues entonces el pecado, la maldad quedaría impune. Pero Dios no va a permitir eso. Dios tiene que erradicar el mal y el pecado. Por eso en aquel día, cuando Él venga por segunda vez, pues el Señor vendrá a salvarnos y también a condenar a aquellos malvados que no le aceptaron, que fueron en contra de Él y en contra de su pueblo, juntamente con Satanás y sus demonios. Ahora, en la parte del día jueves, que es la última parte de nuestro estudio, el juicio del Señor y el santuario. Dios tiene su trono de gloria en el santuario, y ahí donde está sentado, ahí es donde está llevando a cabo el juicio, y tienes los libros enfrente para poder llevar a cabo el juicio. Salmos 73:17 dice: hasta que entré en el santuario de Dios, ahí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Miren lo que dice el salmista aquí, que hasta que él entró en el santuario, comprendió cuál será el destino de los malvados. ¿Por qué? Porque el santuario es el lugar donde Dios, como juez, está llevando a cabo el juicio. Y ya sabemos nosotros que hay un juicio previo de la venida del Señor Jesucristo, que comenzó en el año 1844, como lo conocemos los adventistas del séptimo día, el juicio investigador. Y ahí es donde Dios está purificando el santuario del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, como Dios es santo, pues su ley es santa. ¿Por qué? Porque es el trasunto de su carácter. Y como se manchó por el pecado, entonces Dios hace una purificación
del santuario, para que entonces juntamente con su pueblo que ha de ir con él al cielo, pues sea un pueblo santo, dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Por eso el autor de nuestra lección dice: la Biblia presenta el pecado como una violación de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud y debe adorar a Dios en su santidad. Para hacerlo, debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. ¿Te das cuenta? Por eso que Dios está llevando a cabo el juicio para purificar el santuario, pero también para que el pueblo se prepare guardando sus mandamientos en santidad, así como Dios es santo. El juicio del Señor desde Sión trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. Ahí es en el santuario donde se está definiendo quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Por eso el santuario es el lugar del juicio, donde Dios está sentado y Cristo Jesús abogando por cada uno de nosotros. Así que, mi apreciado que me escuchas y mi apreciada hermana, confiemos en el Señor. Él siempre va a estar defendiéndonos del enemigo Satanás y de sus demonios, para poder siempre estar victoriosos. Y por supuesto, de nuestros enemigos terrenales, Dios también nos defenderá, y pronto el Señor hará justicia. Así que, mi apreciado, no te olvides que tu Padre Celestial es un guerrero poderoso que está para defenderte hasta que mueras o hasta que Él venga por segunda vez. No estamos solos. Él está con nosotros para darnos la victoria sobre Satanás y sus demonios. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios siga prosperando todo lo que toquen tus manos. Nos vemos en la próxima lección.